Nuestra historia comienza en el año de 1993, el restaurante Freddy's Fazbear's Pizzeria abre sus puertas. El restaurante es muy bien recibido por la mayoría del público, niños y adultos iban a comer en el lugar, pero lo que hacía especial al local, era su espectáculo de animatrónicos. Freddy, Bonnie y Chica. También habría un cuarto, Fox y el zorro pirata, pero este se encontraría fuera de servicio. Lo que el público desconoce, es que el dueño del local, es un avaricioso que solo busca venderle alegría a los niños. Debido a esto, un hechicero aparece en el restaurante, conociendo las verdaderas intenciones del dueño del local, este con su magia, le da vida a los animatrónicos. Vemos que ellos tras adquirir vida, tienen la capacidad de hablar, caminar, y sobre todo, ellos ya tienen bien conocido quiénes son, pues saben muy bien sus propios nombres, sus personalidades, y ambiciones. Incluso, Bonnie y Chica desarrollan una enemistad. Estos seres son capaces de desarrollar relaciones de amistad o de odio con individuos de su misma especie. A lo largo de la serie, se nos muestra el día a día de estos seres, mencionando su deseo de atacar a los empleados del local. ¿Pero quién es este hechicero? ¿De dónde salió? Y lo más importante, ¿de dónde aprendió esta magia? ¿Quién sabe si esta magia pueda expandirse por otros lados, si el hechicero la usará para el bien o el mal, o tan siquiera cómo se denomina esta desconocida fuerza? Años después, aquel mago reflexionó sobre el gran potencial que tenía en su magia. Por lo que cambió su identidad, pasando a ser Papá Pitufo. Este formaría un equipo llamado Escuadrón Manía, encargado de proteger a la ciudad en la que se encuentran. El escuadrón estaba formado por Patricio, Plankton, Navi, Klaus, Bache, y Beisblón. Ellos serían entrenados por Papá Pitufo, para poder defender a la ciudad. Y tal vez, él les enseñaría algunos de sus conocimientos sobre magia, pero no necesariamente todos sus conocimientos al pie de la letra. Dentro del escuadrón, habría algunos miembros que serían algo problemáticos, en particular Beisblón. Tras accidentalmente arruinar la boda de las dos galletas de jengibre, el presidente de la ciudad le encarga al Escuadrón Manía proteger el helado de las manos de Pulpo, pues este helado parece poseer un enorme poder. Además, Papá Pitufo parece conocer perfectamente el gran poder de este helado, pues es el más obsesionado con protegerlo de Pulpo, así como también ser él quien sabe que el helado posee poder en su interior. Cuando Papá Pitufo y Bache llegan a la isla Harmoniu, logran darle vida al helado. Tal parece, Papá Pitufo le enseñó a Bache cómo darle vida a objetos inanimados, pues el helado, al igual que los animatrónicos de hace años, ya tiene conocimientos básicos sobre cómo vivir y expresarse, así como también ya tiene definido su personalidad y propósito. Para derrotar a Pulpo, el presidente, Pudul, y las dos galletas de jengibre se unen al Escuadrón Manía. Teniendo la oportunidad de aprender de Papá Pitufo sobre la magia, así como también exponerse a situaciones peligrosas. Por ejemplo, una de esas situaciones, es cuando el minión cambia la jeringa de Bache, provocando que Plankton y Beisblón entren en la locura. Después de un arduo trabajo en equipo, el escuadrón logra victoriosamente vencer a Pulpo, y ascender de rango en la ciudad. Por lo que ahora, el nuevo Escuadrón Manía, con el sustento del presidente, tendrán la misión de proteger a la ciudad de cualquier peligro futuro. Pero, ¿qué pasará con los nuevos integrantes del Escuadrón Manía? Pues nadie puede imaginar a qué peligros se pueden enfrentar.
partir de ahora, aquel individuo que antes se llamaba hombre de jengibre, se llamaría Dr. Zongos. Ahora habrían muy pocas formas de vida en la Tierra, siendo la más abundante las plantas vivientes, quienes fueron el último intento de Papá Pitufo de detener el mal en la ciudad. El gran e hipotético accidente del Dr. Zongos provocó que su esperanza de vida incrementara anormalmente. Las plantas se vuelven tan desarrolladas que establecen vínculos familiares. Después de que Pisuter se despidiera de su familia, y de rescatar a Sunflower de un zombie, este se une a la familia de Sunflower, formando parte del grupo de demás plantas vivientes. En los episodios posteriores, vemos que las plantas y los zombies tienen una constante rivalidad. Pero, ¿por qué las plantas y los zombies están en guerra? Por parte de los zombies, ellos todavía son seres vivos, por lo que necesitan materia orgánica para poder sobrevivir. Y al ya no existir casi ninguna forma de vida en la Tierra, o por lo menos que pueda sustentar la salud de los zombies, las plantas son la última fuente de alimento viable para asegurar su supervivencia. Y por parte de las plantas, recordemos que ellas fueron creadas por Papá Pitufo para vencer a los zombies. Y al igual que los animatrónicos, y el helado, estos al ser traídos a la vida con un propósito, tienen dentro de su instinto la obligación de cumplirlo, acabar no solo con los zombies, sino también con los planes malvados del Dr. Zongos. Gracias a la falta de alimento, y a la magia de Papá Pitufo, las plantas y los zombies están en guerra, y lo seguirán estando, hasta su extinción. Después de un arduo trabajo, el Dr. Zongos es derrotado en combate. Por lo que su mayor aliado zombie, decide unirse a las plantas, para asegurar su supervivencia. Años después, el Dr. Zongos idea un plan malvado para recuperar fuerzas y aliados, y deshacerse de las plantas, como forma de venganza. Al ya no existir personas, ni alimentos, el Dr. Zongos viajaría a distintos periodos de tiempo en el pasado, como una forma de solucionar su escasez de recursos. Es aquí cuando se nos introduce dentro de este universo, que los viajes en el tiempo son posibles. Es importante que recuerdes este dato, ya que será de suma importancia. Las plantas se ven obligadas a detener a Zongos, intentando no alterar el pasado. Pisuter, usando a una máquina llamada Penny, logra junto a Sunflower viajar al pasado, e incluso al futuro. Pero la guerra de las plantas y los zombies, está por llegar a su fin. Y no serán las plantas las que saldrán victoriosas. Ni los zombies. La falta de recursos como comida orgánica, llevó a los zombies a la extinción, provocando la desaparición definitiva del último rastro de la humanidad en el planeta. Las plantas saldrían victoriosas a la guerra, pero su esperanza de vida después no fue muy alentadora. Pues ellas, al ya no tener un propósito para vivir, ni fuente de energía para seguir existiendo, poco a poco las plantas vivientes comenzaron a desaparecer. En los últimos años en los que las plantas comenzaron a extinguirse, los pocos animales que quedaron comenzaron a expandirse en las ruinas de la sociedad. Siendo dos especies las que se volverían las dominantes en la Tierra: los pájaros y los cerdos. La evolución en la inteligencia de los cerdos los llevaría a adelantarse a los pájaros en dominar la Tierra, y comenzaron a formar sus propias agrupaciones políticas como las que no se veían en siglos. Atrás quedarían las repúblicas presidenciales, y volverían las monarquías absolutas. Por otro lado, los pájaros no formaron agrupaciones tan sofisticadas como las de los cerdos, pero sí formarían pequeños grupos conformados por individuos de distintas familias, con el propósito de proteger a sus crías, y garantizar su supervivencia. Durante el transcurso de esta serie, se nos muestra que no se hace mención en ningún momento a los humanos. Por lo que en un mundo casi vacío, llegaría el momento en el que estas dos culturas chocarían, cambiando para siempre el rumbo de la historia. Fácilmente se puede asegurar que la falta de comida orgánica, indujo al rey cerdito a querer los huevos de los pájaros, puesto que los del supermercado no satisfacen su paladar. Tras fallar en obtener el huevo, se desarrollaría una enemistad entre los pájaros y los cerdos, relación que continuará, hasta el fin de los tiempos. En un momento de la serie, se nos muestra un maíz viviente. Es posible que sea una de las últimas, o incluso la última planta sobreviviente a la extinción. También, hay un momento en el que aparece una serpiente. Nos explican que los reptiles también sobrevivieron hasta este periodo de tiempo. Pero lo más importante aquí, es que llega un pájaro llamado Aes, quien parece provenir del espacio.
Este ser vivo parece ser tan avanzado que es capaz de sobrevivir al vacío del espacio, siendo la introducción de Ash un momento clave en la historia de los pájaros y los cerdos. Posteriormente, los pájaros son enviados a otra galaxia, donde se encuentran con otros pájaros, quienes parecen tener una tecnología bastante avanzada, teniendo naves espaciales, armas láser, e incluso robots. Algo importante aquí, es que tanto los pájaros como los cerdos del espacio, parecen conocer y dominar un tipo de magia espacial, llamada fuerza. Esta fuerza, es capaz de levantar objetos inanimados con telequinesis. ¿Qué otras cualidades tiene la fuerza? Eso lo analizaremos más adelante. Tras en su conjunto destruir el cerdito de la muerte, los pájaros de la Tierra, y los del espacio, desarrollan una gran amistad. Después de regresar a su mundo, los pájaros de la Tierra seguirían con su rutina de todos los días. Pero también, es posible que los pájaros del espacio, tanto Ash, como Luke y compañía, hayan intentado pasarles sus conocimientos sobre tecnología y la fuerza a los pájaros de la Tierra. Al mismo tiempo, los cerdos del espacio también harían lo mismo, con el propósito de deshacerse de los pájaros de la Tierra, pues aquí es cuando reintroducimos de nuevo el concepto de los viajes en el tiempo. Es decir, los pájaros y cerdos del espacio, son del futuro. Los cerdos, tenían la intención de enseñarles a sus antepasados su tecnología avanzada y todos los secretos de la fuerza, para desventajar y desaparecer a los pájaros del pasado, y viceversa. No hace falta especular que esto haya pasado en esta línea de tiempo, ya que casi al final de la tercera temporada, nosotros mismos somos testigos de cómo se vuelve a producir un viaje en el tiempo entre nuestros protagonistas. Con los conocimientos del futuro, los pájaros y los cerdos saldrían de la Tierra para vivir en el espacio, en donde continuaría su conflicto. Al empezar a colonizar otros planetas, la manipulación genética se hizo inevitable, por lo que alterando el ADN, llegarían a producir seres capaces de vivir en el vacío del espacio, o en planetas con distintas condiciones. Siglos después, el conflicto se convirtió en una guerra política entre los pájaros y los cerdos, por el control del universo conquistado, o el gobierno de cada planeta y sistema planetario que habían colonizado, y que siguen colonizando, a pasos agigantados. Siendo en ese momento, en el que los pájaros del futuro, viajarían al pasado, para interactuar con aquellos pájaros que todavía se encontraban en la Tierra. En simples palabras, los pájaros y cerdos del futuro, provocaron su propia existencia. Sin embargo, no todos los viajes en el tiempo, presumiblemente salían bien. Voodoo, sería uno de los primeros en intentar viajar al futuro, pero terminaría siendo todo lo contrario, pues llegaría a los años 80. Al no existir tecnología, ni fuerza, quedaría atrapado en el pasado. En un intento de regresar a su tiempo, se encontraría a un joven. Voodoo, presumiblemente sería un gran conocedor del poder de la fuerza, pues él gracias a sus libros manejaba perfectamente el huevo dorado, uno de los últimos rastros de magia en su periodo de tiempo, donde casi todos se habían olvidado de la magia. Por lo que Voodoo entrenaría a aquel joven en la fuerza, logrando que éste creara un portal que lo regresaría a su tiempo, siendo a partir de ahí cuando Voodoo nunca volvió a ver a aquel joven. Él se negaba a aceptar que no se volvería a encontrar con Voodoo, por lo que intentaría varias veces sin éxito, volver a crear un portal de tiempo. Por lo que por varios años, intentaría estudiar las capacidades de la fuerza. Han pasado los años, y ahora aquel joven se convirtió en un hechicero. Sus intentos de reencontrarse con Voodoo fueron fallidos. Sin saber qué hacer, empezó a llenarse de ideas locas sobre la fuerza, pensando en que podría hacer lo que quisiera con ella. Por lo que si no podía volver a reencontrarse con su viejo amigo, él mismo usaría la fuerza para crear amigos. Pero antes de ello, probaría la fuerza para crear vida. Es entonces que se dirige al restaurante Freddy's Fazbear Pizzeria para comenzar con sus estudios sobre la fuerza. Usando como sujetos de prueba a los animatrónicos, en su búsqueda de crear vida. El restaurante, se volvería el primer lugar en donde aquel hechicero, comenzaría a expandir la fuerza en la Tierra.
Bueno amigos, hasta aquí esta teoría. Me costó mucho poder conectar todo de forma coherente, pero a la vez me divertí mucho haciendo la teoría. Intenté hablar sobre lo más importante, por lo que si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima.